juntos vamos a trabajar pues la conferencia de hoy. Espero pues que los hayan revisado y como les comenté, esta vez hice los ejercicios con los talleres, con el propio taller y no cambié nada y hice uno de cada estudiante pues para que todos tengan la misma ventaja sobre los demás. Entonces, por favor me confirman que están viendo la pantalla. Bueno, se ve bien, el tamaño de la fuente está bien, pueden ver los ejercicios. Traté de hacerlo esta vez un poco más grande la fuente para que ustedes tengan acceso fácilmente al ejercicio, pues porque la vez pasada no se veía muy bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio tiene varias actividades. Es de hacer la primera derivada, calcular la derivada de orden superior y resolver límites por L'Hopital. Entonces vamos a trabajar con esos ejercicios para que ustedes vayan viendo cómo se desarrolla. El primer ejercicio que tomé es un ejercicio del estudiante 5 que dice que f de x es igual a x cuadrado menos x más 2 al cuadrado sobre x4 más 2. Entonces aquí podemos darnos cuenta que hay varias cosas por desarrollar. La primera es que hay una división de dos expresiones y una de las expresiones está al cuadrado. Esto nos va a permitir entonces, ¿cuál es la idea? Que siempre que hagamos los ejercicios, siempre que desarrollemos ejercicios, los llevemos siempre a la variable, a la función más, a la expresión mínima. Siempre hay que llevarlos a la expresión mínima, de tal suerte que podamos derivarlo con muchísima facilidad. Entonces, vamos primero entonces a romper la división, luego romperemos el cuadrado y luego iremos derivando las expresiones mínimas, lo que nos va a facilitar todo el proceso. Por favor, si van teniendo dudas, me van escribiendo por el chat para desarrollarlas. Entonces, lo primero es como tenemos una división, que es como la expresión más grande aquí, vamos a usar la regla de cociente, que dice que la derivada de, entonces aquí es como vamos llevando las expresiones a expresiones más sencillas. Miren, una función grande, que es toda esta, la estamos llevando a dos funciones, a dos expresiones, la de arriba independiente de la de abajo. Entonces la regla del cociente nos dice que la derivada de una división es igual a el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, en este caso, esta función sería el numerador, que es x cuadrado menos x más 2 al cuadrado, y el denominador sería x4 más 2. Entonces, convertimos esto en esta expresión. Entonces, aquí tenemos el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Hasta ahí me copian, me han seguido el ritmo de cómo he desarrollado esta función. Todos entendieron con claridad cómo llegué desde esta función hasta esta. Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, Edward, ¿qué te confunde?
Escríbeme por el chat, por favor. Cualquier duda hay que resolverla inmediatamente para que podamos seguir trabajando, porque la gracia de las derivadas, como te digo, es siempre llevarlas a la mínima función y entonces eso es lo que queremos llevar. No, mira, aquí está muy claro. La derivada de una división es el denominador, que es g de x, multiplicando la derivada del numerador, menos el numerador, que multiplica la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Esta, si ustedes se dan cuenta, no la escribí como función. Es una imagen y la tomé de los documentos que estamos trabajando en el espacio, pues que ustedes buscan toda la bibliografía. Entonces, es una imagen que le tomé la foto y la pegué para que ustedes tengan mayor claridad en ese aspecto. Sí, José, estas son las reglas de las derivadas, las que ya trabajamos en el grupo del chat del WhatsApp. Bueno, entonces, miren, aquí lo que hice entonces es esta, que es el denominador, por la derivada del numerador, que es este de aquí, menos la función que sería el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Ahora, como les dije, tenemos que ir llevando poco a poco la expresión, todas las expresiones a su mínima expresión. Entonces, aquí tenemos otra derivada que tiene otra situación, que es una derivada de una expresión al cuadrado. Entonces, aquí lo que hacemos es la regla de la cadena, que dice que de la derivada de una función dentro de otra función es igual a la derivada de la función por la derivada de la función más pequeña. Yo sé que confunde un poco, pero vamos a ver. Miren, aquí adentro, en esta expresión amarilla, hay dos funciones. Una es la que está dentro del paréntesis, o sea, x al cuadrado menos x más 2. Y hay otra función que es que toma esta expresión y la eleva al cuadrado. Para facilitarlo, ¿yo qué hago? Convierto la expresión que está dentro del paréntesis en una letra. En este caso, la llamo u. Entonces, yo llamo a u x al cuadrado menos x más 2 para facilitar su manejo. Y g de x sería x al cuadrado, o sea, u al cuadrado. Entonces, vuelvo y rompo con la regla de la cadena la función. Entonces, yo llego y digo que lo que está aquí en amarillo, dentro del corchete, que es la derivada, según la regla de la cadena, me dice que es la derivada de la función f, que sería la más grande, por la derivada de la función interna, que está dentro de u. Entonces yo ya expreso esto de esta manera. La derivada de la f, que sería u al cuadrado, por la derivada de la parte interna,
que sería la derivada de la expresión ya sin el cuadrado. Entonces derivo u al cuadrado, que simplemente es bajar el denominador y al exponente restarle 1. Entonces 2 menos 1, 1, y el 2 bajaría. Entonces simplemente sería 2u por la derivada de esta expresión. Y continúo con las otras expresiones tal cual como estaban en mi expresión inicial. ¿Queda claro qué fue lo que hice con este corchete o tienen dudas? Bueno. Bueno, ¿puedo continuar entonces? ¿Puedo continuar? Listo, perfecto, muy bien. Entonces ahora ya derivamos u cuadrado como 2u. Y ahora ya reemplazo la u por la expresión que tenía al principio. Entonces esta expresión de u es el número 2 que tenía y la u ya no tiene el cuadrado. X al cuadrado menos x más 2 por la derivada y continúo con mi expresión común y corriente. Ahora, como estamos llevando todo a la mínima expresión, lo que vamos a hacer es terminar de derivar lo que nos falta, todas las derivadas que faltan por hacer. Entonces vamos a derivar estas dos amarillas. Aquí ya es mucho más sencillo, si se dan cuenta ya simplemente hay que derivar funciones básicas. Entonces, por ejemplo, la derivada de x al cuadrado menos x más 2 es, este 2 baja, sería 2x a la 1 que no se coloca, menos la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0. Entonces, esta derivada se convierte en 2x menos 1. Y la derivada de esta otra expresión, derivada de x a la 4 más 2, es igual. Entonces, bajo el 4, 4x, aquí le resto 1, 4 menos 1, 3, 4x a la 3. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada de esto es 4x a la 3. Y luego simplemente reemplazo. En este momento, ya destruí todas las derivadas, ya derivé toda la función utilizando tanto la regla de la cadena como la regla de los cocientes. Y ya tengo una expresión algebraica. Aquí lo único que hay que hacer es ir rompiendo los paréntesis, que es lo primero que vimos en el primer taller, que es factorizar y desarrollar. Entonces, aquí empiezo a multiplicar x a la 4 por 2x a la 2, entonces esto me daría 2x a la 6, por 2x, esto me daría 14x a la 7, y así voy rompiendo cada una de las multiplicaciones. El primer factor de este por este y por este, luego el primer factor de este por este y por este, luego el primero por este y por este, y así sucesivamente voy multiplicando, rompiendo cada uno de los paréntesis, y voy quedando con expresiones muy grandes. Primero rompí antes de la resta, o sea, rompí estos tres porque hay multiplicación. Multipliqué toda esta expresión y me queda así de grande. Y luego multiplico lo que está después de la resta y me va quedando mucho más grande. Pero después simplifico. ¿Por qué? Porque aquí tengo 4x a la 7 menos 4x a la 7 y desaparece. Menos 2x a la 6 más 8x a la 6 y por aquí debo tener otro x a la 6 y entonces me va quedando 2x a la 6. X a la 5 aquí tengo 8 y por acá tengo 20 y por acá tengo 2, entonces me queda 8 y 2, 10
menos 10 más 20 y me queda menos 10x. Más 12x a la 4 menos 12x al cuadrado más 20x. O sea, esto ya es simplemente romper paréntesis e ir desarrollando. Resultado final, 2x a la 6 menos 10x a la 5 más 12x a la 4 menos 8x a la 3. Como les digo, esto ya es carpintería. Hasta aquí hemos desarrollado lo que es la derivada. Y en aquí ya es la carpintería para llevar hasta la mínima expresión. Y este es el resultado de la derivada. ¿Queda claro cómo usé la regla del cociente y la regla de la división para desarrollar esta actividad? Efectivamente, José. Lo importante es saber aplicarlo y tener mucho cuidado. Sobre todo, por ejemplo, en esta que hay una expresión donde se multiplican 3 expresiones. Podrías trabajarlo rompiendo primero el corchete, multiplicando este por este, este por este, este por este, este por este, este por este y este por este. Y una vez roto el corchete, volverlo a multiplicar por este y así. Las derivadas ya quedan fáciles porque, o sea, una vez hagas la regla, que es la de la multiplicación, la del cociente y la de la cadena, ya después es simplemente hacer las derivadas básicas, como te dije, bajar el bajar el numerador. Sí, al inicio es aplicar estas reglas. Saber que mi función tiene varias expresiones dentro de ella. Por ejemplo, aquí es fácilmente de ver que la función más grande hay una división y me da la regla de los cocientes. Y que dentro de esta hay una función dentro de otra función, una expresión que se eleva al cuadrado. Entonces, lo mismo va a suceder cuando hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una derivada de orden superior. Si no estoy mal, escogí el estudiante 1, creo que fue el que escogí. Vamos a ver si fue el 1 el que escogí. Sí, fue el estudiante 1. Aquí me piden que yo haga la tercera derivada de la función x a la 4 más 3 medios de x a la 3 menos 3x cuadrado más 5x. Denme un... Si las comillas indican el nivel de la derivada. Si es la tercera derivada, la segunda derivada, en lugar de escribir d de x, también aplica escribir f' de x, que es la primera derivada, o f con 2 comillas para la segunda, y así sucesivamente todas las derivadas. Entonces, las comillas reemplazan la expresión de dx. ¿Sí? Las comillas me reemplazan esta expresión y se aplica pues para escribirla con mayor facilidad o con mayor agilidad, sobre todo que aquí tendríamos que escribir dx, de abrir un corchete, de dx, abrir otro corchete, de dx, y se nos convertiría en algo más complejo. Entonces, para simplificar, se colocan las comillas que nos aplican para las derivadas. Vamos a trabajar y se van a dar cuenta que cuando no hay expresiones grandes dentro de la función, que no hay ni multiplicaciones, ni divisiones, ni expresiones grandes elevadas a una potencia, es muy fácil porque la regla está prácticamente, las reglas ya no hay que aplicarlas. Las reglas se aplican cuando hay multiplicaciones, divisiones, exponentes o raíces dentro de expresiones más grandes. Pero cuando la variable está sola dentro de una suma o de una resta, simplemente yo aplico la derivada de bajar el exponente, o si es una constante de eliminarla, o si la derivada está sola sin ningún exponente, pues la derivada es el número que la acompaña. Entonces miren de sencillo aquí. Primera derivada. Entonces, la primera derivada de x a la 4 es bajar el 4 y arriba en el exponente 4 menos 1, 3. Entonces, la derivada de x a la 4 es 4x al cubo. La derivada de 3 medios de x al cubo es, bajo el 3 a multiplicar, 3 por 3, 9 medios.
y 3 menos 1, 2. La derivada de 3 medios de x al cubo es 9 medios de x al cuadrado. La derivada de 3x al cuadrado es igual, bajo 2 por 3, 6, y 2 menos 1, 1. Entonces me queda la derivada 6x. Y la derivada de 5x, como la variable no tiene exponente, desaparece y la variable queda convertida en una constante que es 5. Entonces, la primera derivada de toda la función es 4x al cubo más 9 medios de x al cuadrado menos 6x más 5. ¿Me entendieron lo que hice aquí con la primera derivada para poder seguir a la segunda derivada? ¿Todos entendieron? Por favor, por aquí, por el chat me pueden contestar. Si alguien tiene alguna duda, la solucionamos inmediatamente. Bueno, entonces continuemos. La segunda derivada es derivar la primera derivada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Miren, lo mismo. La derivada de la primera expresión, aquí no hay tampoco ninguna expresión multiplicando, ni dividiendo, ni en raíz, ni en seno, ni en coseno, ni en ninguna función compleja. Ya está en su mínima expresión. Entonces, derivo la primera expresión. Entonces, bajo 3 por 4, 12. 3 menos 1, 2. 12x al cuadrado. Aquí, bajo el 2 y lo simplifico. 2 con 2. Y 2 menos 1, 1, me queda la x, 9x. Aquí, como está sola la x, desaparece y me queda 6. Y la derivada de una constante desaparece. Entonces, la segunda derivada de esta, que es la derivada de la primera derivada, es 12x al cuadrado más 9x menos 6. ¿Queda claro esta derivación? ¿Cómo llegué de aquí a aquí? Exacto, José. Vamos reduciendo derivada tras derivada. Finalmente, la tercera derivada, entonces es derivar la segunda derivada. Entonces tomamos 12x cuadrado es 2 por 12, 24. 2 menos 1, 1, queda la x. Aquí desaparece la x, queda el 9. Y en el 6 queda que es una constante, desaparece. La tercera derivada queda como 24x más 9. (24x más 9). Bueno, ahora vamos a continuar, que sería ya el resultado final. Hasta ahí todos les queda claro cómo llegué desde la expresión inicial hasta su tercera derivada. Bueno, a ver, les voy a contar para qué sirve esto en las situaciones prácticas. Por ejemplo, si yo tengo una partícula que se mueve y su movimiento, o sea, el desplazamiento está dado por esta función, la primera derivada me dice cómo es la velocidad de este movimiento. Y la segunda derivada me dice cuál es la aceleración de este movimiento. En la física se utiliza mucho porque si yo tengo un movimiento de una máquina que se mueve, un brazo robótico que está dado por esta expresión, y yo quiero saber cuál es la velocidad a la que trabaja, pues simplemente la derivo y ya me da la fórmula de la velocidad a la que está trabajando. Y si yo vuelvo y la derivo, me da la aceleración con la que trabaja el motor de ese brazo robótico. Entonces, para eso es que uno sirven estas derivadas, porque uno podría decir, bueno, ¿para qué sirve la derivada? ¿Qué uso le voy a dar yo a eso en la vida cotidiana? Pero realmente se aplica en la física para eso.
es importantísimo. En la química, si yo tengo una expresión de la masa y la derivo, o sea, si yo veo que una molécula o un producto tiene su comportamiento de masa basado en esta fórmula, digamos, el glaciar de un hielo que se va derritiendo y se va derritiendo basado en esta fórmula, yo con esto me doy cuenta, aquí con la masa me doy cuenta cuánto peso va perdiendo ese iceberg, pero con la primera derivada me doy dando cuenta cuánto volumen va perdiendo. Y con la segunda derivada me doy cuenta con qué velocidad pierde ese volumen. Y con la tercera derivada yo me doy cuenta a qué aceleración va perdiendo ese volumen. Entonces, para eso sirven estas ecuaciones. Bueno, continuemos y vamos con límite por L'Hopital. Vamos entonces a hacer el límite cuando x tiende a 0. Este es el del estudiante 3. Entonces ya desarrollamos uno del estudiante 5, ya desarrollamos uno del estudiante 1 y ahora vamos a hacer uno del estudiante 3. Este L'Hopital ya lo habíamos trabajado, pero bueno, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, si yo evalúo esto, seno de x menos x y x seno de x, pues seno de 0 es 1 menos 1, 0 y 0 por 1, 0, 0 sobre 0 y sería una indeterminación. Esto lo trabajamos en los límites del ejercicio pasado y pues esa indeterminación es la que tenemos que eliminar. Entonces aquí vamos a establecer la regla del L'Hopital, que me dice que el límite de una función es igual al límite de las derivadas de esa misma función. Entonces, igualmente, vamos a ir desarrollando parte por parte para evitar confundirnos y vamos a llevar todo hasta su mínima expresión. Entonces, primero vamos a tomar el numerador. La derivada de seno de x menos x, que por las reglas de las derivadas es igual a la derivada del seno de x menos la derivada de x. La derivada de x, ya sabemos que como está la x sola, es 1. Y la derivada del seno de x es el coseno de x. Entonces, derivando el numerador, tendríamos que el límite es coseno de x menos 1 sobre el denominador que estamos trabajando. Ahora resolvamos el denominador. En el denominador tenemos una situación, tenemos una multiplicación. Y dentro de la multiplicación, una función trigonométrica. O sea que tenemos que hacer la regla de los productos. La regla de los productos, o sea, dos funciones que se multiplican. La una es x como variable y la otra es seno de x. Pues la regla de los productos me dice que una función, que la derivada de una función por otra función es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces vamos a desarrollarla. Ya sabemos que la primera es x y la segunda es seno de x. Entonces la derivada de x por el seno de x es igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, la primera, que es x, por la derivada del seno de x, que es el coseno de x, más la segunda, que es seno de x, por la derivada de x, que es 1. Eso me queda, entonces, el denominador x por coseno de x más seno de x por 1. Al evaluar el límite, el resultado nuevamente es 0 sobre 0, porque el coseno de x es 1 menos 1, 0. X, que sería 0, por el coseno da 0, más seno de x, seno de 0, es 0. Entonces tenemos que volver a derivar. Entonces nuevamente empezamos con el numerador. Vamos a derivar esto. Entonces, derivada de coseno de x menos la derivada de 1 sobre
la derivada de x por el coseno de x más la derivada del seno de x. Aquí ya quité el 1 porque multiplicar algo por 1 es lo mismo. Aquí, derivada de coseno de x es seno de x y la derivada de 1 es 0. Entonces, seno de x menos 0, seno de x. Tenemos el denominador, pero dentro del denominador esta derivada es fácil de desarrollar, que sería derivada del seno de x, que es el coseno de x. Está en las tablas que les mandé por vía WhatsApp. Y tenemos la derivada de una expresión otra vez de multiplicación. Y volvemos a utilizar la regla de los productos, que nos dice que la derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces, esta derivada nos va a dar x por esta derivada, que es seno de x, más coseno de x por la derivada de x, que es 1. Entonces, finalmente, nos queda así. Seno de x por x seno de x más coseno de x más coseno de x. O sea, x seno de x más 2 coseno de x. Ahora sí evaluemos el límite. Entonces, seno de 0 es 0. 0 por seno de 0 es 0. Y coseno de 0 es 1. Por 2, 2. 0 sobre 2 es igual a 2. El límite es que tiende a 0. Entonces hemos eliminado dos indeterminaciones desarrollando la regla del L'Hopital 2 veces. Por eso escogí este ejercicio, porque me pareció interesante que no nos quedemos cuando nuevamente el resultado es indeterminado, entonces ya no se puede, no. Podemos volver a aplicar la regla tantas veces sea necesario hasta que lleguemos al verdadero límite de la función. ¿Queda claro cómo fui desarrollando este ejercicio del L'Hopital? Bueno, voy a continuar. Nos dice que hagamos las gráficas. Entonces, ¿cómo desarrollé la gráfica? Les voy a mostrar cómo lo hice aquí. Escogí la del estudiante 2, si no estoy mal. Escogí una del estudiante 2, que nos faltaba. Entonces, miren, es muy sencillo en GeoGebra. Formulé x al cubo más 3x y me dio esta gráfica. Y para graficar la derivada, simplemente escribí derivada, y dentro del paréntesis escribí la función de arriba. E inmediatamente GeoGebra genera la gráfica de la derivada. Y si nos damos cuenta, esta es una gráfica de movimiento y esta es una gráfica